Bueno, en esta tarde muy contentos y agradecidos del Señor por darnos esa oportunidad de llevar una palabra, un poco de una reflexión sobre la palabra. Este mensaje pues se llama la importancia de las señales, ¿no? Bueno, primero quiero comenzar diciéndole qué es una señal. Señales puedo decir también que es una maravilla, que es una marca, que es un milagro, que es un prodigio. O sea, la señal, porque también tenemos que aprender a clasificar qué es una señal de Dios y qué no es una señal de Dios. Usted sabe que vivimos en un mundo de engaño y que tenemos que tener por eso muy afinado nuestro sentido del discernimiento para aprender lo que viene de Dios y lo que no. Le voy a dar un pequeño tips. Nosotros podemos reconocer fácilmente qué es lo que es de Dios cuando le trae paz, qué es lo que no es de Dios cuando le trae confusión. Así que alguna cosa que está fuera de Dios, su espíritu lo va a rechazar y le va a traer confusión. La señal que es de Dios tiene la paz, tiene el shalom de Dios. Bueno, y vamos a comenzar viendo en Génesis 1:14 que en la creación Dios fue creando todo en una semana, ¿no? Y en el 14 dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Yo quiero enfatizar esta palabra porque a veces nosotros al leer la Biblia no obviamos una tilde, obviamos una letra y cambiamos totalmente el sentido de la palabra y el sentido de lo que quiere decirnos esa palabra. Aquí dice en el versículo 14 de Génesis 1, dice que cuando Dios creó a las dos lumbreras, que son el sol y la luna, el sol para de noche y la luna para de día, no solo fue para separar los días de las noches, ni fue solo para alumbrar, fue para que sirvan de señales, ¿ya? Para las estaciones, para días y años. Muy bien, la primera señal que Dios hizo fue a través que Él nos iba a hablar, nos iba a mostrar señales a través del cielo y del sol y de la luna. También vamos a ver que siempre el Señor nos ha mandado señales. Él es un Padre bueno que no quiere que nos equivoquemos, que no quiere que hagamos las cosas mal, y Él nos ayuda en todas las áreas. Y aún deja estas señales para que nosotros caminemos con esas señales y sepamos a dónde ir. Porque la señal, como hemos dicho, es una maravilla, también es una marca, un milagro, un prodigio. Es algo muy bueno. Vamos a ver en Éxodo, segundo libro de la Biblia, todo eso significa salida, ¿no es cierto? ¿Y de qué salida? Salía el pueblo de Israel de la esclavitud. Para eso el Señor tuvo que buscar a un libertador para que lo saque de esa esclavitud, porque Dios siempre usa al ser humano. El pueblo de Israel estaba siendo castigado, maltratado, humillado, y aparte el faraón de ese tiempo había dado una orden de que todos los niños varones de los hebreos o de los israelitas no debería vivir. Que las parteras, cuando nazca un niño varón, lo eliminen, y que sea una niña, le preserven la vida. Pero como Dios es especialista en
hacer las cosas imposibles. Dios guardó la vida de Moisés. Usó a 2 mujeres muy valientes, mujeres que temían a Dios. No temer siempre le repito esto, no es el temor de miedo, el temor es de respeto, de obediencia, de no querer fallarle a Dios. Estas mujeres temían a Jehová y no hicieron la orden del rey y le preservaron la vida de Moisés, porque ese era el plan de Dios, porque fue Moisés el escogido para sacar a su pueblo de Egipto. Por eso le preservó la vida. Después le tocó a la mamá mandarlo al río, y Dios proveyó ahí a la hija del faraón, y la hija del faraón lo crió, lo reconoció como hijo, pero quien lo crió fue su mamá, y está cumpliendo el plan de Dios. Y ahora, en el capítulo 3, versículo 12, cuando Dios ya le había llamado a Moisés, sabemos la historia de Moisés, que para él sus procesos fueron 40. A los 40 años, Moisés quiso defender a su pueblo. Tuvo que huir. ¿Cuántos años estuvo fuera de Egipto? 40. ¿Dónde fue? Se fue a Madián, a un pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero allá encontró una familia que creyó a lo que él enseñaba, y allá se le presentó el Señor y le hizo el llamamiento. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. No importa dónde nos tengamos que ir. Y dice aquí dice primero cómo Dios lo saca de Madián mismo, se le apareció en una zarza. Después le dice el propósito por el cual tiene que salir de ahí. Y en el versículo 12 dice, el 12 dice, a ver, primero leamos el 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? O sea, el tratamiento durante esos 40 años que estuvo en el desierto había matado el yo de Moisés. Ya Moisés decía, no era el mismo Moisés de hace 40 años, que se crió en el palacio de Faraón, que sabía muchas cosas. No, era un Moisés diferente. Era un Moisés muerto al yo. Y él se veía, en cambio, se le había bajado demasiado el autoestima. Y por eso dice, ¿quién? Entonces Moisés respondió a Dios, después que Dios le hace el llamamiento y todo. Dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le da una señal. Esta es la señal. Tú vas a hacer lo que yo te digo. Tú vas a cumplir el propósito. Claro que cuando Dios nos llama, no es que nos da todo en bandeja de plata. Nosotros tenemos que poner bastante de nosotros y dejarnos procesar. Amén. Entonces, aquí vemos, y ahora vemos en el capítulo 4 de Génesis mismo, versículo 8. Dice, si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, o sea, Dios le dijo, esta señal te doy para que tú puedas hacer. Yo estoy contigo. Yo voy a hacer maravillas a través de ti. Pero si aún, ¿sabía usted que Dios dice que a los profetas les dijo que les iba a mandar a Israel, a un pueblo de dura cerviz, un pueblo obstinado, un pueblo necio? Y lo mismo le dice a Moisés. Y le dice aquí, ¿no? En el 8, y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz
a la primera señal, creerán a la postrera. Y si aún no creyeren todas estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomen del río y se harán sangre en la tierra. Vamos a parar ahí un ratito. Recuerde que para que Dios sacara al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto no fue fácil. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía que cumplir el propósito. Porque ¿quiénes son los que esclavizan al pueblo? Son espíritus, son demonios, son principados. Por eso, el Egipto pasó por 10 juicios. Porque ¿sabe por qué fueron 10? Porque eran 10 los espíritus que lo dominaban. Entonces, esta fue la primera señal, que la sangre, que el río se convierte en sangre. Y sabe que así pasó. Y Faraón, cuando vio que ya no había agua para su ganado, ni para la gente, ni para nada, llamó a ver, él mismo lo llamaba a Moisés. ¿Sabe qué le decía? Ora a tu Dios. Ya estamos arrepentidos. Ya los vamos a dejar ir. Venía Moisés, oraba. Veían la señal allí, pero dice la palabra, dice la Biblia, que Dios volvía a endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué lo endurecía? Porque tenía que cumplir su propósito bien. Eran 10 plagas. Entonces tenía que haber 10 juicios, 10 señales, para que vean que quien lo sacaba de ahí no era el hombre Moisés, era el poder de Dios a través de Moisés, manifestándose. Yahweh, Jehová, como lo querramos llamar, al pueblo. Porque a veces nosotros es muy fácil confiar en el hombre porque lo vemos. Se nos hace difícil confiar en algo que no lo vemos, como Dios. Entonces Dios tuvo que repetir estas señales para que crean que venía de Él. También vamos a ver en Éxodo 7. Vamos a ver. Éxodo 7, versículo 3. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, Dios engrandeció. Y sabe que le quiero contar algo. Siempre pensé yo, ¿y cómo así Moisés podía entrar al Faraón con toda confianza? ¿Sabe por qué? Porque Moisés se crió en el palacio. Porque Moisés se crió como hermano con ese Faraón. Dios tiene los planes, son perfectos. Por eso él conocía, y todos los del palacio lo conocían a Moisés. Cuando él llegaba, nadie se le oponía. Es que fue hermano de crianza de Faraón. ¿Ya? Y vamos a leer el versículo 13. Dice, leamos desde el 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, ¿no quieres hablar tú? Levantó a Aarón como profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y ahí está lo que le dije. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esto nos debe hacer pensar a nosotros, que a veces estamos en un conflicto, no estamos en un Egipto literal, pero a veces estamos en un Egipto espiritual,
con algún vicio, con algún problema familiar, con alguna deuda, que nos sentimos esclavos, que queremos libertad financiera. Y dice aquí que ya parecía que Faraón cedía, pero Dios le avisa a Moisés: yo voy a seguir endureciendo el corazón de Faraón. O sea, cuando a nosotros tampoco no se nos dan las cosas como quisiéramos, no es ni el diablo, es Dios que endurece el corazón. ¿A quién representa Faraón? Al enemigo, a nuestro enemigo. ¿Ya? Porque Dios tiene que hacer un proceso, porque Dios no hace las cosas a medias. ¿Ya? Y sigamos. Y ahora vamos a leer en Números 16:28. Después de Éxodo, tenemos que aprendernos los libros de la Biblia. Después de Éxodo es Levítico y después de Levítico Números. Números capítulo 16. En Números 16:38. Le voy a hacer un pequeño recuento. Aquí había sucedido una rebelión. Ya el pueblo de Israel salió, ya el pueblo de Israel estaba caminando hacia Canaán y hubo una rebelión muy tremenda contra Moisés y contra Aarón. Un primo de Moisés llamado Coré tenía su corazón envidia y maldad y siempre estaba hablando mal de Moisés. Él era el que agitaba al pueblo para levantarse contra Moisés. Dios tuvo que intervenir con grandes señales del cielo para terminar con esto, que era algo que detenía al pueblo, algo que martirizaba a Moisés, algo que hacía quedar mal el nombre del Señor. Recordemos que uno de los pecados que Dios detesta es la murmuración y la desobediencia a la autoridad. Y después pasaron muchas cosas. Dios tuvo que acabar porque Coré logró juntar un buen grupo de israelitas, unos 250 rebeldes, para que se pongan en contra de Moisés y Aarón. Y eso se estaba contaminando. Entonces el Señor tenía que arrancarlo de raíz. Y para esto, Dios abrió la tierra, hizo que se lo trague la tierra. Y dice también, ¿dónde estamos? 38, ¿no? Voy a leerle desde el 34. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían que no nos trague también la tierra cuando se abrió la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Vea, esta gente se había dejado llevar tanto de la rebeldía que ellos decían, no respetaban a ninguna autoridad. Ellos querían hacer lo que nos daba la gana. Y ellos dijeron, nosotros también podemos hacer lo que Dios había ordenado que hagan otras personas, porque ellos eran levitas. Los levitas eran encargados de unas cosas en el templo. Ellos no debían quemar incienso, pero ellos se enceguecieron tanto y comenzaron a quemar incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y eran de ellas planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal para los hijos de Israel. O sea, Dios dijo, esto tiene que quedar un precedente. Los incensarios de esos 250 rebeldes, Dios lo acabó no solo con los rebeldes, sino que hasta con los incensarios. ¿Qué hizo?
que queden en el altar convertidos en una plancha para testimonio y para señal, no solo testimonio, señal, que había cosas que Dios delegó a cada cual, no podía meterse el uno en el otro. Entonces las señales son para eso, ¿no? Es para enseñarnos el camino verdadero, por si acaso nos estemos perdiendo el camino. Usted sabe, en las carreteras hacen señalética. ¿Para qué? Para que sepa el carro que le toca ir de la derecha, el que le toca ir a la izquierda, para que no se crucen. Porque si se cruzan, ¿qué pasa? Accidentes, ¿verdad? Entonces las señales son para eso. Y ahora vamos a seguir. Ahora ya vimos algo del Antiguo Testamento. Hay muchas más enseñanzas, pero ahora vamos a Mateo. Yo quiero ir a Mateo, que en una parte de Mateo 24, está escrito de las señales antes del fin. Nosotros sabemos que Jesús dejó diciendo qué y cómo iban a pasar las cosas. No nos dejó sin dirección, nos dejó señales para que no nos equivoquemos, para que no hagamos las cosas incorrectas. Y aquí en Mateo 24, que su título dice señales antes del fin. Hay muchas señales, muchas. Pero a esto nosotros tenemos que estar atentos, a estas señales. Aquí está, para nosotros reconocer el tiempo que vivimos. ¿Cómo planifico mi vida? Recordemos primero que mi vida es algo como medio, no muy bueno. La vida no es nuestra, la vida es del Señor. Y a veces hablamos a unos cristianos como sin temor de Dios. Yo voy a hacer esto, me voy para allá, me voy para acá, voy a hacer un proyecto a 20 años. ¿Y usted quién ha garantizado que usted va a vivir 20 años más? Y a mí me han dicho, porque yo no puedo decir eso. Aquí vamos a ver algunas señales, son un montón, pero que yo quiero, porque quiero llegar a un lugar. Las señales que más prominentes vemos aquí en esta parte nos habla en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Primera señal, engaño. En todos los aspectos, en lo espiritual, en lo material, en todo. ¿Estamos viviendo este tiempo? Creo que sí. Y la otra, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, aquí solo eran rumores. Que no nos asustemos, todavía no es el fin. Pero vamos al otro versículo. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cree usted que estamos viviendo este tiempo? Yo sí creo. Estamos en este tiempo. ¿Qué otra señal? Ya le digo, dice en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra señal, falsos profetas. También otra señal en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra señal, el evangelio del reino tiene que ser predicado en todas las naciones. Está bastante extendido, porque a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, está llegando a lugares
que antes no había llegado. Esa es otra señal. Vamos ahora a ver otra señal. En el versículo 27 dice, leamos uno del 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mucho cuidado, ¿verdad? Vamos al 27. Después de esto, ¿qué va a pasar? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabía usted que hay dos grandes acontecimientos? La venida de Jesucristo, que no desciende a la tierra, que se queda en las nubes y que se llama arrebatamiento. Eso es más o menos, la Biblia lo dice, que son 7 años los que están destinados para la tribulación y la gran tribulación. De las tantas señales dice que habrá un tiempo como de tranquilidad, como que todo se arregla. Allí, cuando menos esperemos, ya se presentará el anticristo. Pero para eso, por la misericordia de Dios, ya no debemos estar en la iglesia. Y yo ahora, que estoy escuchando y que estoy tan contenta y tan deseosa de aprender más sobre los tribunales, sobre las cortes celestiales. Creo que es el amor de Dios que nos está llamando a santificarnos, a apartarnos, porque Él viene pronto. ¿Y qué dice? No va a llevar a todo el mundo. Dice que todo aquel que lo espere, como las vírgenes sensatas, con la lámpara llena de aceite. ¿Y qué es el aceite? La unción del Espíritu Santo, nuestra obediencia. Ahí es que va a venir nuestro Señor Jesús. Después vendrá la gran tribulación. Dicen que ese sufrimiento no ha habido ni habrá. El momento que la iglesia desaparezca, también desaparece el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo se acaba la gracia. Y la salvación vendrá a precio de sangre. Qué terrible. 3 años y medio. No le quiero ni... Eso es algo muy tremendo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿ya? También aquí mismo, en el versículo 29, ¿qué dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, el sol y la luna, usados por el Señor para señales. Y vamos a confirmar esto aquí mismo, en el Antiguo Testamento, el libro de Joel, para que usted vea que no estamos inventando nada. Joel 2:30 dice así: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, fuego, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Otra vez, el sol y la luna usados como señal. ¿Y sabía usted que el día de ayer, septiembre 7, se produjo un eclipse muy fuerte que nosotros no lo vimos? ¿Sabe quién lo vio? Israel. Estaba escuchando una enseñanza y dice que los eclipses, la ciencia lo toma como un fenómeno natural, como algo que siempre ha pasado, que no hay de qué preocuparse. Pero
el que conoce la palabra, Israel, sabe que es una señal. Sabe que dice que este ha sido el eclipse, uno de los eclipses más que ha durado más tiempo. Duró 4 horas. La luna se puso roja como la sangre. Y los israelitas dicen que cada luna de sangre que aparece en Israel es un aviso, es una señal. Dicen que han habido 4 que han sido señales muy grandes. El primero se registró en 1493 y 1494. Hay un tiempo, porque no es una sola luna de sangre. Son tiempos, años, que se repiten y se repiten y se repiten las lunas de sangre. Allí dice que este año fue el año en que Israel fue reconocido en España. ¿Y sabía usted que en el año 1492 fue descubierta América? ¿Ya? Entonces, los que vinieron a conquistar América eran españoles, eran israelitas, no eran españoles como nos ha dicho la historia universal, eran israelitas que estaban presos, pero no por haber sido criminales, sino porque siempre el pueblo de Israel ha sido perseguido. Pero lo malo del diablo, Dios lo convierte en bueno, y ellos fueron los que conquistaron, los que descubrieron América. La otra señal fue el año las otras lunas, no una, lunas de sangre, fue en el año 1967 hasta el 1968. ¿Qué sucedió ahí? Después del aparecimiento de las lunas de sangre hubo la guerra de los 6 días en Israel. Fue una guerra terrible. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Hubo cosas terribles, derribaron el templo. Y a nivel de Europa se llamó el tiempo del Renacimiento. La otra señal fue el 7 de octubre del 2021, creo que fue, no me acuerdo bien si no, 21 o 22, de nuestra época. Ahí hubieron lunas de sangre en abril, en mayo, en junio, un proceso, ¿ya? ¿Y qué estaban anunciando? La masacre que hubo, que murieron 1000 y pico de israelitas porque entraron los terroristas. ¿Y sabe qué? Dicen las autoridades que no saben qué le pasó a Israel, que es un país seguro. Burlaron sus seguridades, no las burlaron. Dios había hablado de eso, pero el pueblo no quiso escuchar. Entonces recibió el juicio. Y ahora, en este año, el 7 de septiembre, otra vez en Israel. Y mire, ayer ya hubo unos misiles y saben a sí mismos, no saben cómo, pero entró a un aeropuerto, no me acuerdo del lugar, y hubieron algunos fallecidos. Un atentado también en una estación de buses donde murieron muchas personas. ¿Cuándo fue? Eso fue ayer. Anoche fue el eclipse, hoy fue eso. O sea, las lunas de sangre son presagios, son advertencias espirituales. ¿Para qué? Haciéndonos ver lo que viene, para que haya un arrepentimiento espiritual verdadero.
porque esto no se va a componer. Va a ir de mal en peor. Para que las personas hagamos conciencia y corrijamos nuestros errores. El amor de Dios, si Él no nos amara tanto, ya hubiera mandado los juicios. Pero ese no es su plan. Esa no es su manera. Él nos quiere advertir. Él nos manda señales. Pero nosotros tenemos que conocer esas señales. Si estamos en el secreto, si estudiamos la palabra, vamos a conocer las señales. El mundo no las conoce. Cuando vio por la televisión un eclipse, no pasó nada. Pero nosotros no. Por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos ser como los demás. Nosotros no podemos dormir. Debemos de estar despiertos. Bueno, espero que esta palabra pues sirva para hacernos reaccionar, para que hagamos un examen, como dice David, nos examinemos a nosotros mismos, aprovechemos estas señales y nos pongamos a ver si estamos listos para comparecer ante el tribunal de Cristo. Espero que no se olvide, póngalo en oración y que el Señor lo guarde. Amén.